Hola, bienvenidos todos ustedes a esta nueva parte en la que estamos revisando acerca de mente, emociones y medicina tradicional china. Esta es la sexta parte, espero que lo estén disfrutando, espero que les esté quedando un poco más claro. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y obviamente acompañándolos a todos ustedes en sus procesos de formación desde Bogotá, Colombia. Acá les dejo mis direcciones de contacto. Bien, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver el sí como parte inductoria y el ji. Bueno, así que nada, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama el Shen en la medicina tradicional china. Bueno, ya para cerrar un poquito el tema del Po, entonces quería hablarles este cuadrito que siempre hacemos al finalizar, qué pasa con las insuficiencias, qué pasa con los excesos. Entonces vamos a hablar, bueno, qué pasa con la insuficiencia, ¿no? Entonces recordemos que el Po es el alma corpórea. Ya vimos las características en la parte 5 de por qué es tan importante el Po con respecto a la corporalidad, con respecto a la parte instintiva, con respecto a las sensaciones, con respecto a los orificios, hablamos de eso, ¿no? de esa particularidad que tiene el Po de hacer el gobierno con respecto a los 7 orificios, ¿no? Bueno, entonces, sí, obviamente dijimos que el Po es esa parte del Shen que tiene que ver con la parte sensible, pues yo cuando tengo una insuficiencia, pues lo que espero es tener una baja sensibilidad o poca sensibilidad. A eso me estoy refiriendo con hipoestesia, ¿no? Y obviamente acuérdense que el Po gobierna la piel porque el metal gobierna la piel. Entonces, a ese mismo aspecto lo voy a referenciar acá. ¿Sí? Entonces, la hipoestesia se siente a través de estructuras cutáneas. Entonces, yo voy a tener pérdida de sensibilidad, ¿no? Si yo tengo un exceso, pues estoy esperando todo lo contrario. Hay un término que se llama alodinia que hace referencia a un bajo umbral del dolor, ¿sí? Que podría estar acá enmarcado dentro del exceso. Bueno. Ya cuando yo tengo insuficiencia, pues yo tengo una sensación más de desapego, superficialidad, o sea, yo me empiezo a desapegar dentro de mi estructura corporal, dentro de mis deseos. Recordémonos que el Po también tiene que ver con todos esos eh, aspectos del individuo que tienen que ver con su supervivencia. Entonces, lo que esperamos es que sea un ser humano desapegado totalmente, ¿sí? El desapego es bueno hasta cierto punto, creería yo, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Y por supuesto, ya cuando tengo en exceso, todo es con respecto al yo, ¿sí? A la idea que yo tengo de corporalidad. Entonces yo tengo un egocentrismo bastante imponente, ¿sí? Y ese egocentrismo puede pasar a otra etapa que es el egoísmo, ¿listo? Para que a ustedes les quede un poco más claro. Bueno, en la insuficiencia, pues caos, la laxitud, la anarquía, sí, bueno, abandono o angustia inclusive, cuando yo, sí, obviamente, cuando yo no tengo un Po arraigado a mi cuerpo, sí, un Po que me verifie todo esto, que me lleve a, de alguna manera a tener pues el aspecto de corporalidad, yo voy a tener, por ejemplo, una sensación de abandono. El exceso entonces es todo lo contrario, es una rigidez, ya cuando los seres humanos se vuelven muy inflexibles, muy tendencia al militarismo, también, digamos, porque le dan una pertenencia al alma corpórea bastante importante. Entonces, ahí va el mismo tema del egocentrismo. Bueno, ya en insuficiencia, entonces yo me vuelvo ya demasiado generoso, ¿sí? Demasiado desprendido, que es lo mismo que hablábamos con respecto al desapego, ¿no? Bueno, ¿qué más? Patologías, entonces yo ya tengo, por ejemplo, entonces representación de la esfera del metal en patología cutánea propiamente, entonces muy asociada, pues la piel seca, la tez apagada, atopías, o sea, son todos esos cuadros alérgicos que nosotros lo hemos visto en la esfera del metal como cuando hay insuficiencias, por ejemplo, de yin, pues se puede ver de esos cuadros de piel reseca, por ejemplo, cuadros atópicos asociados también. Y obviamente lo que nosotros vimos en la vez pasada, tiene una predisposición al suicidio, porque el Po está muy despegado del cuerpo, ¿sí? Entonces no tiene, digamos, un autoconocimiento de su corporalidad, ¿sí? Lo podemos ver de esa manera. Bueno, el exceso de Po entonces conduce a avaricia, veñez, narcisismo, envidia, todo en base a, yo creo que acá el término más importante es egocentrismo con respecto al exceso, ¿sí? Al yo, al yo, porque el Po pues refuerza la autoimagen de corporalidad que yo tengo, ¿sí? Entonces es bien importante eso. ¿Listo? La patología obviamente.
Miren que acá hay algo bien interesante, porque nosotros hablamos la vez pasada, yo en la insuficiencia tengo una predisposición al suicidio, pero en el exceso también puedo tener incluso, o sea, un deseo de matar. Digamos que la conducta natural del Po es llevarnos, digamos, una predisposición a morir, ¿sí? Si yo tengo insuficiencia, tengo predisposición al suicidio porque el Po no arraiga el Jun y el Jun lo que tiene es tendencia a salir del cuerpo, ¿sí? A que el alma etérea salga y asciende nuevamente con el Shen. Eso nosotros lo vimos la vez pasada. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, en un exceso, pues obviamente le doy un aumento de la corporalidad, pero en sí, digamos que la corriente natural del Po es hacia la muerte. Entonces, por eso aumenta más los deseos de la muerte, ¿sí? El deseo de la muerte, de la inmolación, del canibalismo, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas están muy representados en el exceso de Po. Bueno, vamos a hablar entonces del Yi y del Si, ya cerramos el capítulo del Po, que me pareció muy interesante para nosotros. Bueno, ¿qué es el Yi? ¿Qué es el Si? El Yi, pues lo traducimos más nosotros como el propósito. Tener un propósito que sirve de base al sí, por supuesto, que es la voluntad. Y la voluntad sirve de base para mantener ese propósito en el tiempo. Acá hay una palabra que me interesa mucho. Entonces fíjense en la relación. Lo que pasa es que entre el yi y el si no hay una correspondencia yin-yang, ¿sí? Como si lo teníamos, por ejemplo, con el hu y con el po, ¿sí? Pero en este caso no, y lo vamos a ir mirando por qué. Se complementan mucho, uno complementa al otro, pero en este caso no van a tener, digamos, una asociación así como el hun y el po, y no se describe como tal, a pesar de que tengan, por ejemplo, este tipo de relaciones. Acordémonos que el yi viene de la tierra, el tierra corresponde, nosotros en teoría básica vimos como el cielo posterior, el postnatal, ¿no? Con lo que en el momento en que respiramos adquirimos la primera bocanada de aire, entonces nosotros ya estamos solitos en el mundo y dependemos de este cielo posterior que está representado a través del elemento tierra, y el cielo anterior que es el sí, ¿sí? Que es la voluntad, que está representado por todo aquello que traje del cielo previo, ¿no? Previo al nacimiento. El cielo prenatal, ¿no? Entonces, entre los dos me van a proporcionar algo que se llama la autoimagen y el esquema corporal. Y eso es bien importante. Claro, claro, porque es que del cielo anterior yo tengo toda esa, el yin que es la esencia que me proporciona también alumbrar el camino del cielo posterior. O sea, sin cielo anterior no hay cielo posterior y es así de sencillo. Los dos sistemas van a corresponder a todo el sistema neuroendocrino y el metabolismo celular. El metabolismo bien visto desde el elemento tierra, sí, por supuesto. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el elemento agua tiene que ver con el sistema neuroendocrino, que tiene que ver con cerebro, con médula, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Y entre los dos, entre el metabolismo, el neuroendocrino, acordémonos, por ejemplo, ¿por qué acá pongo el esquema corporal? Porque a pesar de que el Po tiene una representación en que nosotros, digamos, fijemos, ¿sí? El Hun, porque esa es la función que tiene el Po, de fijar el Hun para darle una coherencia a nuestras acciones a través de ese Po, ¿sí? El que realmente me da, no es el que realmente me dé, sino quien me proporciona los músculos, los huesos, gran parte de toda nuestra corporalidad, pues son estos dos, ¿sí? Claro, si recordamos un poco, la tierra tiene que ver con los músculos, obviamente el agua tiene que ver con los huesos, ¿no? Entonces me proporciona esto, que es la autoimagen y el esquema corporal. Y obviamente el esquema de límites de hasta acá voy yo tiene que ver mucho con el Po, que nosotros lo vimos en la vez pasada. Bueno, los ideogramas con respecto al G, el G con el Si, cuando ustedes revisan los ideogramas, no, acá no lo tengo, tiene que ver con un símbolo que es el sin, ¿sí? Este que ustedes tienen acá a mano izquierda, que corresponde a corazón, a la intención, a sostenerse de pie, es lo que se traduce a la raíz de la humanidad, ¿sí? Y nosotros ya lo vimos, la raíz, pues obviamente del cielo posterior. ¿Listo? Bueno, nosotros hemos visto en todas nuestras escuelas que el Yi tiene que ver con este proceso de reflexión. La reflexión hace referencia, digamos, a metabolizar, ¿sí? El metabolismo tiene que ver mucho con el elemento tierra, ¿sí? Pero en este caso, como estamos viendo mente, tiene que ver con esto que es reflexionar sobre un pensamiento, ¿sí? Es importante que veamos que el Yi lo que proporciona no es, o sea, a ver, no es
no es o sea, sí es la generación del pensamiento, no es el pensamiento como tal, ¿sí? Pero apoya a que el Shen, ¿sí?, genere el pensamiento. Entonces, tiene que ver con todo el funcionamiento de la esfera mental, muy parecido a lo que hacía el Shen, ¿sí? Pero trae toda esa información del medio de una manera no concreta, es la palabra, ¿sí? No concreta, por eso acá lo pongo, recopila como aquellas trazas que serán organizadas por el Shen. Ya se los voy a mostrar, acá se los muestro, ¿sí? O sea, recopila la información que yo adquiero del mundo, ¿sí? Pero no concretamente, por eso acá les pongo, de una manera global, de una manera imprecisa, ¿sí? Que eso lo adquiere mucho, por ejemplo, desde nuestra zona de inconsciencia, ¿sí? El inconsciente lo que hace en el cerebro humano es precisamente eso, es tener una percepción del mundo no consciente, ¿sí? Nosotros lo tenemos. Obviamente, aporta y es importante para la percepción del yo como ser humano, ya lo hemos visto, ¿sí? Como la imagen íntima de uno mismo también proporciona mucho el Yi. La percepción del mundo y de las situaciones de una manera imprecisa, ¿sí?, proporcionan que el Yi le pase toda esa información, o sea, todas esas trazas de esa información que no es consciente, ¿sí?, al Shen para que se empiece a generar un pensamiento. Entonces el Yi proporciona esa facilidad de generar el pensamiento. Ahora, ¿qué pasa con el sí entonces? Como voluntad, ¿no? Nosotros lo tenemos y lo hemos aprendido en las escuelas de medicina china como voluntad. Permite la focalización del Shen en su intención con respecto a la realización de las tareas, de pasar a la acción, pero acá hay una palabra clave que a mí me gusta mucho y es el tiempo, ¿sí? O sea, permite que toda esa intención se materialice a través de una acción, a través del tiempo. Eso es la voluntad, ¿sí? Y lo vamos a ver que tiene que ver mucho con la capacidad que tienen los seres humanos de alcanzar lo que se han propuesto en vida. Eso es importante. Bueno, bueno, el Yi y el Si, entonces, constituyen lo más profundo de la conciencia, constituyen la orientación interior de a lo celeste, obviamente por el hecho de ser espíritus, hacer parte del Shen, constituyen y hacen parte de la orientación, porque nosotros al principio vimos, el Shen tiene esa capacidad de ser la entidad que a mí me proporcione la orientación de los mandatos celestes. La forma en cómo el mundo material se percibe, comprende y se reacciona. Por eso es tan importante estos dos. Estos dos hacen parte, acuérdense bien, de la base de la pirámide que nosotros la vimos, ¿sí? Y son muy importantes porque tienen mucha acción sobre el nivel material del mundo, o sea, sobre el yin, ¿sí?, sobre lo material y lo observable. A través de estos, yo, digamos, le proporciono al ser humano la forma en cómo se relaciona con el otro a través de un proceso de retroalimentación. O sea, me proporciona la manera como yo, ¿sí?, como yo, a través de mi autopercepción, percibo el mundo, lo entiendo y tengo la capacidad para reaccionar, ¿sí? Eso es bien importante y lo vamos a ver mucho, por ejemplo, con el sí. Más adelante se los voy a mostrar. Y todo eso, la forma en cómo yo tengo esa capacidad de relación con el mundo, cómo yo reacciono frente a lo que me pasa en el mundo, tiene una vital importancia, por ejemplo, para el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso les digo, tiene que ver con esa parte también mmm, inconsciente de la percepción del mundo y a partir de ahí yo genero un pensamiento. ¿Sí? Yo genero un pensamiento, genero también obviamente la forma como reacciono ante las situaciones. Y vamos a empezar entonces con esto que es el Yi, que es el propósito. Bueno, el elemento es tierra, obviamente, el concepto, entonces vamos a hablar de los dos separados, así como hemos hecho con todos. Lo que les decía, el Yi es el estado descontextualizado, no concreto, previo al estado emocional, porque un estado emocional tiene que ver, obviamente, previamente tiene que haber un pensamiento para que se genere un estado emocional y que reside en el fondo de él, o sea, es la base de ese estado emocional. Anticipa la relación con el pensamiento y el lenguaje, fíjense lo interesante que tiene que ver. Tiene que ver con todos los símbolos, palabras, ideogramas y códigos de humanidad, ¿sí? Y tiene que ver también, obviamente, está
digamos que se constituye durante el periodo prenatal y durante la infancia, por supuesto porque acordémonos que la raíz es la tierra que tiene que ver con el cielo posterior. Por eso decimos que coparticipa con el Po en la nutrición emocional. Por eso decimos que el Yi está por debajo de los estados emocionales porque reside en el fondo de él, ¿sí? Entonces está en ese pensamiento inconsciente que no logramos identificarlo de manera consciente porque lo que hace el Yi es pasarle al Shen para que él organice los pensamientos, pero es importante dentro de la parte emocional. ¿Listo? Por eso decimos, coparticipan con el Po, que lo acabamos de ver. Entonces el aspecto, pues miren, tiene que ver con el aspecto nutricional de la sangre. Esto es algo muy bonito que me pareció interesante. Acordémonos que la tierra tiene que ver con la formación de sangre, ¿sí? Hay otros elementos que obviamente tienen que ver con la formación de sangre, como por ejemplo el riñón, pero la tierra es supremamente importante para la formación de sangre. Entonces, tiene que ver con ese aspecto nutricional. Entonces, en el proceso de transporte y transformación, lo que hace es proporcionar ese aspecto nutricional que saca de los alimentos, ¿sí?, a la sangre. Ahora, ¿por qué es tan importante el aspecto nutricional? Porque el aspecto nutricional forma las carnes, ¿sí? O sea, es el aspecto generador de las formas del sujeto. Por eso decimos que el Yi es tan importante para la generación del autoconcepto como estructura corporal, ¿sí? En coparticipación, obviamente, del Po, ¿vale? Se lo presenta al Shen. ¿Cómo se lo presenta al Shen? ¿Sí? Pues acordémonos la fisiología. Yo hago un proceso de transporte, transformación de los alimentos y yo como elemento tierra, a través del movimiento del vaso, elevo, ¿sí?, todos esos principios intermediarios al corazón, ¿sí?, al yao superior, para que el pulmón le pase al corazón y se lo presente. Entonces, ahí es que tenemos la presentación al Shen que se resguarda a través del corazón de este Sangha. ¿Listo? Y obviamente esto lo que hace es impulsar toda la sangre a todo el cuerpo. Entonces, por eso decimos que forma la autobiografía del ser, ¿sí? Porque está vivo continuamente en el movimiento, en el momento presente. La sangre, ¿sí?, pues conduce el Shen y ya está impregnado por todo este aspecto nutricional que le está dando el Po, este aspecto. Por eso es bien importante la relación que hay entre tierra y fuego en este sentido emocional, y es porque la tierra le proporciona entonces todos esos aspectos inconscientes para que el Shen, que sean presentados directamente al monarca, que es el Shen en este caso, ¿sí?, y él obviamente lo impulse a través de toda la sangre, ¿no? Por eso refuerza la sensación del Zen, porque nosotros nos sentimos vivos cuando hay un corazón que late y tiene la capacidad de expulsar toda la sangre al cuerpo. Obviamente requiere el Shen del Yi, ¿sí?, o sea, para instaurarse en el mundo manifestado de esa conciencia del ser. ¿Sí? La conciencia del ser es importante, teniendo en cuenta todo ese aspecto inconsciente que le pasa al Yi, ¿sí?, a través del propósito y la intención del ser al Shen, ¿sí?, y lo lleva a todos los lugares del cuerpo. ¿Listo? Bueno, por eso es importante porque registra las vivencias, ¿sí? Está presente, como está presente en la sangre, en el movimiento del día a día, entonces registra esas vivencias, reconoce los estados interiores, sí, como la mayoría de los Shen. A partir de acá se relaciona con la palabra y la comunicación. Tiene que ver con ese conocimiento profundo y sincero, claro, porque viene desde el inconsciente. Acá hay una palabra bien interesante y es que, bueno, el conocimiento profundo y sincero tiene que ver con el deseo del inconsciente que muchas veces no lo adquiere el consciente. Por eso hay una frase muy bonita que dice que hay cosas que el corazón conoce y que la mente desconoce. Nosotros a veces tenemos ese conocimiento profundo que lo llevamos, nosotros decimos que como seres humanos lo llevamos en el fondo del corazón, que es mucho del inconsciente. Entonces fíjense que el Yi tiene que ver también con ese movimiento profundo del inconsciente, por eso dice, es una intención profunda y sincera, ¿sí?, que implica la orientación del pensamiento, del deseo y del objetivo desde el inconsciente. Fíjense lo interesante. Entonces, bueno, da forma concreta a los actos el Yi, claro, porque es que a partir de un pensamiento que es inconsciente, que se vuelve consciente, ¿sí?, procede al movimiento y procede a la acción.
Entonces, claro, si yo tengo o sea, algo que es muy, muy inconsciente, o sea, desde el pensamiento inconsciente se presenta al consciente, el consciente genera el pensamiento y obviamente el pensamiento genera el movimiento. Entonces, por eso decimos que el yi precede, disculpen, la palabra es precede, al chi, listo, al movimiento. Pensamiento seguro, enfocado y muy asertivo porque viene desde los deseos del inconsciente. Metaboliza toda la información que adquiero del mundo en un proceso de rumiación. Rumiación es como coge el pensamiento y le da como tres. Eso es lo normal que a veces ocurre. Ya vamos a ver qué pasa en los excesos de Yin, ¿no? Ayuda al Shen en la elaboración de ideas y pensamientos precisos. Eso es supremamente importante. Bueno, dentro de los procesos entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, si el Yi tiene que ver con toda esa percepción del mundo de una manera inicialmente no tan consciente, entonces también tiene que ver con otros procesos que a veces pasan de manera muy inconsciente, como por ejemplo concentración, la forma en cómo memorizamos, aunque la memoria yo lo pintaría un poquito más hacia el lado, obviamente del riñón, ¿sí? Del sí, ya lo vamos a ver, del pensamiento obviamente, tiene que ver mucho con esto, con la forma en cómo generamos el pensamiento, porque es el que trae toda esa información y se la presenta al Shen. La forma en que hace la síntesis, la reflexión, procesos mentales que muchas veces se pasan de manera inconsciente, ¿sí? Y tiene que ver con todo esto que son los pensamientos abstractos, lo mismo que hablábamos, pensamientos, códigos e imágenes, ¿sí? Eso tiene que ver el Yi. Bueno, me permite obviamente la adaptación al mundo, al entorno cambiable. Lo que dijimos inicialmente, el Yi influye mucho en la manera en cómo yo reacciono frente al mundo a través de procesos que muchas veces son inconscientes. La forma en que yo interpreto, ¿sí? La forma en que yo eh, lo proceso de alguna manera, tengo la capacidad de reaccionar. Y el Yi se usa como herramienta mental de otros Benshen. Y de esta siguiente manera lo quiero poner. Miren que el Hun planifica e imagina, pero también usa el Yi como herramienta mental para llevar a cabo la planificación y la imaginación. Por supuesto, eso ya lo hablamos cuando hablamos del Hun. El intestino delgado usa el Yi también como proceso para discernir. Muchas veces nosotros, acordémonos que el intestino delgado tiene esa capacidad de discernimiento, ¿sí? Esa capacidad de discernimiento también lo usa el intestino delgado, lo usa el Yi, ¿sí? Para llevar a cabo esta misma tarea. La vesícula biliar dicen que para su proceso de decisión también usa el Yi. Muchas veces son procesos inclusive inconscientes. Y el sí, que es la voluntad, obviamente usa el Yi, ya lo vamos a ver un poco más ampliado, para realizar su accionar. Listo. Bueno, lo que les decía. La facultad del Yi pues, es repetir las imágenes y pensamientos de los cuales uno puede llegar a tener conciencia con este. Por supuesto, entonces acuérdense que el movimiento que tiene que ver con el Yi tiene que ver con la reflexión, con la generación del pensamiento a partir de procesos que son muy inconscientes. Entonces tienen la facultad para repetir la imagen. Y ya cuando yo tengo entonces un exceso en esta facultad de repetir la imagen, lo llamamos como exceso de Yi, ya se vuelve el pensamiento repetitivo y obsesivo. El exceso de Yi lo que ocasiona es daño a nivel de la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá la comparación entre el Shen y el Yin, que ya dimos alguna partecita de eso. El hecho de pasar del no ser al ser tiene que ver mucho con el Shen, con el autoconocimiento del yo, ¿sí? Del yo, del yo como ser celeste, lo podemos decir. Y el paso de todo esto que es indiferenciado, por eso les diría que no es concreto, ¿sí? Que pase a volverse o a que yo me dé cuenta que es una realidad de la vida o que yo pueda pasar al acto, tiene que ver mucho con el Yi, ¿sí? El Yi, entonces, por eso decimos, corresponde a la intención, ¿sí? Y eso es bien importante. Bueno, y ya para terminar esta parte, entonces en insuficiencia que tengo, pues obviamente lo esperado. Uno, que tenga totalmente inmovilidad, o sea, que no tenga intención. El exceso va a ser la compulsión. Insuficiencia, que continúe una abstracción en lo indiferenciado y no lo pueda aterrizar, que acá lo vimos, ¿no? Sí. Despreocupación, no me interesa nada porque no tengo un aterrizaje de ese conocimiento que es bastante abstracto a una realidad, ¿sí?
por ejemplo. Entonces, por eso la patología acá tiene que ver mucho con la dificultad en el aprendizaje, los problemas en el habla, en la expresión, ¿sí? A eso se está refiriendo la insuficiencia. Y obviamente el exceso. Entonces, yo cuando ya tengo un exceso en ese paso de los conceptos indiferenciados a los conceptos más diferenciados, acá bien lo tenemos, ¿sí? A pasar el acto, la realidad de la vida, de coger esos conceptos indiferenciados, yo ya empiezo a tener procesos, por ejemplo, de compulsión, cuando ya mis ideas son fijas, son obsesivas, que no salen de un bucle, ¿sí? Y acá tiene que ver una patología muy importante, que tiene que ver con la ansiedad y la preocupación constante, algo que nos está afectando mucho hoy en día, ¿no? Pensamientos que son rumiantes. Por eso acá decimos, obviamente, esto está modificado, no es el cuadro original que tienen los autores. Yo lo modifiqué porque me parecía que pues le introduje algunas cosas basándome en lo que acabamos de estudiar, ¿no? Trastornos de ansiedad, de ideación fija. Sí, los trastornos de ansiedad están muy asociados. Los trastornos obsesivos compulsivos tienen que ver con esto, ¿sí? Con esa ansiedad continua, ¿sí? Con ese deseo de que yo tengo que ir a ver si realmente la idea que yo tenía es real o no es real, ¿sí? Y en algunos trastornos mentales, por ejemplo, que tienen y están asociados mucho a ideación fija, que es muy complicada sacarles de ese bucle, por ejemplo. Bien importante para lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esto es el G. Muy, muy importante para nosotros y espero que les haya quedado un poco más claro. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver el sí como voluntad, ¿sí? Que va a ser un tema supremamente interesante para ir cerrando un poco este tema de los bench. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, para mí es un gusto haberlos acompañado y espero que hayan disfrutado este video tutorial. Así que nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao. Stop.